El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 21, versículos 23 al 27. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron: ¿con qué derecho hace todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros: si decimos que del cielo, Él nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres, se nos va a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron: no lo sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. así sea. Siéntese un momento. Queridos hermanos, en este tiempo de Adviento, la Iglesia nos invita a estar preparados para la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y viene con una misión: a llevarnos a todos nosotros al reino de los cielos, donde están los ángeles y los santos, donde está Dios. Cualquier cosa. Y nosotros lo celebramos con alegría, con gozo. Nosotros lo esperamos, lo anhelamos, deseosos de que llegue. Y por eso entonces estamos en la misa de aguinaldo. Y por eso entonces la Iglesia, por ejemplo, nos invita a celebrarlo con gozo. Lo que es dentro de Venezuela, nos permite celebrarlo de blanco y nos permite celebrarlo con la gloria, para darle la muestra de que estamos esperando, no triste, pero estamos esperando gozosamente al Señor. Y que sabemos para dónde vamos con Él, a dónde nos lleva, que vamos a puerto seguro con Jesús. Y el Evangelio de hoy, Mateo 21, 23 al 27, nos viene a presentar precisamente que Jesucristo no viene de la tierra, viene del cielo. ¿Y a qué viene? A enseñarnos con toda autoridad y decirnos: el que quiera ir al cielo, vente conmigo. El que quiera saber cuál es el camino, vente conmigo. El que quiera alcanzar la salvación, la vida eterna después de esta vida, vente conmigo. Sigan mis pasos, haga caso y más nada. Pero van a encontrar cómo hay personas que no están de acuerdo. Incluso van a ver ustedes, como dice la Biblia, que le decían con qué autoridad. ¿Por qué hace eso? ¿Quién te dio esa autoridad? Y Jesús con otra pregunta le mostró que venía de Dios. Con otra pregunta le mostró Jesús que Él venía de Dios y que por eso nosotros teníamos que creerle. Pues si viene de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Pues creerle. ¿Cómo sería nosotros llamarnos cristianos y no creerle a Dios? O sea, eso porque de comer. Eso no se puede. Si Jesucristo viene precisamente para enseñarnos a nosotros el camino del cielo, pues solamente tenemos que decir como el profeta. ¿Cómo decía el profeta? Habla, Señor, que tu siervo escucha. O como la Virgen María, que escuchó la palabra de Dios y en ella se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Escuchamos entonces el Evangelio de hoy. Jesús había entrado al templo y estaba enseñando. ¿Qué estaba haciendo? Enseñando. ¿Y qué nos enseñaba? Pues lo que está escrito en la Biblia.
¿Cómo podemos ganarnos el cielo? ¿Y qué nos enseñaba? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Y qué nos enseñaba? Lo que Dios quiere que nosotros sepamos y que nosotros hagamos para alcanzar la vida eterna. Él comenzó a enseñar. Y de ahí entonces comienzan los cristianos. Comenzamos los cristianos. ¿Qué somos nosotros? Los cristianos no son los evangélicos que comenzaron ayer. Los cristianos somos nosotros que venimos de 2000 años desde Cristo. Los evangélicos aparecieron desde el año 1520 con Martín Lutero. Y dicen, nosotros somos cristianos. Cristianos modernos, cristianos de Martín Lutero. Pero nosotros somos cristianos de Cristo, que venimos desde hace 2000 años con Cristo. Los verdaderos cristianos. Y Jesucristo comenzó a enseñar. Y cuando Jesucristo comenzó a enseñar, chocaba con la enseñanza de los otros. Cuando llegó Jesucristo, existían muchos maestros que enseñaban lo que a ellos les parecía. O enseñaban otras cosas, lo que ellos habían aprendido, lo que les habían enseñado. Pero ninguno de ellos se había gastado el lujo de recibir las enseñanzas directas de Dios. Ese lujo nos lo damos nosotros, que hemos recibido la enseñanza directa de aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquel que es el maestro por excelencia, Raboní. ¿Qué quiere decir maestro? Él es el maestro por enseñanza y enseñó. Pero lo cuestionaban, no querían recibir la enseñanza y comenzaron a decir: ¿y con qué autoridad? ¿Y quién lo mandó? Y Jesús, con un ejemplo, le dice que él viene directamente de Dios, como San Juan Bautista, pero que ellos no lo quieren conocer. Entonces Jesús lo deja callado. Ponga cuidado. Cuando los sumos sacerdotes y las autoridades judías fueron a su encuentro para preguntarle: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te lo ha encargado? Jesús les contestó: yo también les voy a hacer a ustedes una pregunta. Si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago todo esto. Le lanzo una pregunta. Adivinen qué pregunta le lanzó. Escuchen. Háblenme del bautismo que daba Juan. Este asunto, ¿de dónde venía? ¿De Dios o de los hombres? Ahí ya los puso a sufrir. Díganme, el bautismo de Juan, lo que Juan hacía, ¿venía de Dios o de los hombres? Y ellos se comenzaron a preguntar, ¿qué le vamos a responder? Ponga cuidado. Ellos reflexionaron: si decimos que este asunto venía de Dios, Él nos replicará, pues ¿por qué no le creyeron? Aquí está la enseñanza de hoy. Cuando usted y yo sabemos que esto viene de Dios, de lógica y razonable, ¿qué tenemos que hacer? Creerlo. Ellos comenzaron a pensar, si decimos que viene de Dios, entonces nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y esa es la pregunta que debemos hacernos siempre nosotros. A ver, ¿lo que está en la Biblia es de Dios o es invento de los hombres? De Dios. ¿Y entonces por qué no leen la Biblia? ¿Y entonces por qué no creen lo que dice la Biblia? Eso es lo que Jesús le está diciendo a ellos. Si viene de Dios, ¿cómo se explica que nosotros seamos cristianos, que seamos creyentes, que seamos católicos, que creemos que la Biblia es palabra de Dios y que viene de Dios, y que nos vamos a morir y no hemos leído la Biblia? ¿Con qué se come eso? O que no nos guste estudiar la palabra de Dios, o que nos prediquen la palabra de Dios, o cuando viene un cura que nos predica la palabra de Dios, ¡ay, qué aburrido! Lo que hace es hablar de la palabra de Dios. Bueno, pero ¿qué cree usted? ¿Es de Dios o no es de Dios? No, si es de Dios, y entonces ¿por qué no le gusta? Jesucristo hoy nos lanza ese interrogante. Si es de Dios, yo tengo que estar dispuesto a escucharlo. Hoy estos niños van a hacer la primera comunión. ¿Y por qué van a hacer la primera comunión? Hay muchos evangélicos que me siguen por las redes.
Y los evangélicos van a decir, ¿y dónde aparece en la Biblia que hay que hacer la primera comunión? ¿Y dónde aparece en la Biblia que van a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo? Eso es invento de los curas.